Estoy comprando ahora unas babuchas, porque si hay algo que caracteriza a Marruecos son las babuchas. Todo este poco de turrones por $1, o lo que es igual a 10 dirham. No, menos mal que yo no vivo aquí, porque esto sería un engorde total. Yo encontré este puestito donde el señor tiene una especie de extractor donde mete el producto que quieras, la semilla, y sale el aceite por el otro lado. Yo estoy comprando uno de almendras porque en Marrakech ya compré de argán. Esto está delicioso. Vaya creación que hicieron los marroquíes. ¡Mua! Un besito. Coméntame si lo probarías. Bueno, yo estaba preguntándome cómo se abría esto y es que tiene un truco. Aquí pegada de una de las paredes internas hay un botoncito. ¡Oh! El agua está calientica, qué rico, porque aquí hace mucho frío. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Gladys Seara y hoy voy a hacer tus ojos en el mundo en una de las ciudades más visitadas de Marruecos. Estamos en Fez, por allí al centro de este país. Después de haber pasado unos días en Marrakech, agarré un tren que durante 7 horas recorrió parte del país para dejarme aquí en esta ciudad. Y ahora estoy en la Medina de Fez. Lo que están viendo detrás de mí es una de las puertas de entrada a este lugar. Esta es la famosa Puerta Azul. Fez es una ciudad que tiene aproximadamente 1 millón de habitantes y que fue fundada por allá en el año 791 por un rey aquí a las orillas del río Fez. Yo estoy súper emocionada de explorarla porque sin duda es una de las joyas de Marruecos y una de las ciudades más visitadas por todo turista que decide venir a este país al norte de África. Así que acompáñenme a recorrer la Medina de Fez en este video. Vente. Eso que acaban de escuchar es el llamado de oración que se hace en todos los países musulmanes y Marruecos es un país 90% musulmán. Ay, por aquí se están tomando fotos. Este lugar es súper concurrido, obviamente te tienes que tomar tu foto de turista. Algo que también vas a ver son los taxis. En esta ciudad son rojos, bastante particulares. Y algo que me han preguntado mucho por Instagram es: Gladys, ¿necesito guía para Marruecos? Yo creo que la respuesta es no, no necesariamente. A ver, si tú eres de guía, si te gustan los guías, pues perfectamente, claro, puedes contratar uno. Pero también en la ciudad y en los lugares más importantes, miren lo que hay. Estos cartelitos que te hablan un poco de la historia de lo que estás viendo detrás de ti. Y en este caso tenemos la historia de la Puerta Azul que se llama Bab Bouchlout. No lo sé pronunciar bien, ya ustedes me dirán cómo se pronuncia. Y esto está en francés, en inglés y en árabe. Francés y árabe porque son los dos idiomas que más se hablan aquí. La lengua oficial es árabe, pero mucha gente también habla francés y bueno, inglés, porque ya sabemos que mucha gente se comunica en inglés en cualquier país del mundo. Dicho eso, ahora sí, vamos a entrar a la Medina de Fez. Oigan, esta puerta fue construida por los años 1900, tiene un arco central y 2 a los lados. Por afuera es azul y según el cartelito por adentro era verde, pero no veo el verde a menos que este sea como un azul verdoso. Anyways, está súper linda y esto te da acceso directo a la Medina y también te da acceso a un acueducto construido también hace muchos años. Aquí adentro van a encontrar un montón de edificios históricos, muchísimos vendedores y por supuesto también mucha comida callejera. Entonces en este video vamos a ver mucho de eso. Hello. La Medina de Fez está súper colorida y muy llena de gente. Mira, aquí todas las mujeres están locas en este puesto. Están vendiendo zarcillos, bisuterías, pero súper económico. Por $1 o menos de $1. Vamos a ver qué consigo, que empiecen las compras nerviosas. ¡Woohoo! Aquí la gente está loca. Mira, encontré estas pulseritas que están súper bonitas, 2 por 15 dirham. Entonces voy a agarrar la azul y la rosada que está aquí de primera.
15 dirham es $1.50. No, o sea, tienen que ver esto, mira. Aquí están vendiendo zarcillos, pulseras, todo en bandeja, muchas baratijas. Voy a pagar mis 2 pulseritas. Bueno, las vamos a complementar con esto, mira, para que sean 20 dirham. Unos zarcillos de camello, que solo cuestan 5, o sea, 50 centavos. Llevémonos nuestros camellos. Ay, señor, ¿cómo hacen para controlar este gentío? Lista nuestra primera compra en la Medina de Fez. Mira, para luego es tarde. Yo me voy a poner mi bisutería marroquí para poder adentrarnos. ¿Qué tal? ¿Cómo me quedó? Fino. Para poder adentrarnos a todos esos callejones. Y mis nuevas pulseritas. Esto está divertido. Esto es la Medina de Fez. Yo creo que es como un parque de diversiones para adultos. Continuemos. Caminando por aquí me siento como en la novela El Clon. ¿Quién la vio? Déjamelo en los comentarios. Yo la vi. Por estas callejuelas te puedes perder y es algo maravilloso porque siempre vas a salir a otra calle donde pues puedes seguir con tus compras nerviosas. Miren, algo que tienen que tener presente aquí es que bueno, siempre tengas tu carterita aquí adelante porque hay carteristas como en todo el lugar turístico del mundo, entonces preocúpate por eso, o sea, está pilas con eso. Otra recomendación que te doy es que siempre tengas sencillo a la mano, aunque aquí es súper común que no solamente te reciban los dirham, sino también puedas pagar en euros por su cercanía a Europa y porque mucha gente que viene pues trae como moneda principal el euro. También se da el caso de que puedes pagar con euros. Y pues esto está lleno de tiendas de principio a fin. Algo también que tiene muy bonita esta ciudad y bueno, Marruecos en general son las puertas. Las puertas que son características de la arquitectura de este país y algo súper característico de Fez, específicamente de esta ciudad y que no vi en Marrakech, son las fuentes. Las fuentes están por toda la ciudad y las suelen usar para lavarse antes de entrar a las mezquitas, hacer oración y también mucha gente simplemente toma agua de estas fuentes. Los turistas toman fotos, no agua, aunque bueno, también puedes darle una probadita al agua a ver qué tal el agua de Fez. Bueno, yo estaba preguntándome cómo se abría esto y es que tiene un truco. Aquí pegada de una de las paredes internas hay un botoncito. ¡Oh! El agua está calientica, qué rico porque aquí hace mucho frío. Estoy comprando ahora unas babuchas porque si hay algo que caracteriza a Marruecos son las babuchas. Este es un tipo de zapato tradicional y miren, cuando tienen la punta así alargada significa que son estilo árabe, pero en cambio si tienen la punta redondita como las que yo acabo de comprar, quiere decir que son estilo bereber. O al menos eso fue lo que a mí me enseñó un señor en Marrakech, a quien también le compré unas. Merci beaucoup, thank you so much. Miren esto. Están bonitas, ¿verdad? También las puedes encontrar en cuero, hechas a mano, bordadas a mano. Y tienen esta característica y es que como la parte de atrás del zapato siempre está doblada, ¿ok? Y cuando las consigues de suela blanda es porque las puedes usar en casa. Esta me costó 30 dirham, lo que es igual a $3 o 3 euros, bastante económicas, pero las puedes encontrar en un rango de precios de hasta 100 dirham o $10, aunque tienes que tener cuidado. Un buen consejo para comprar en estos lugares es encontrar un puesto como este que tenga el precio marcado y con eso pues puedes ir a otros para que ya tengas un precio fijo en tu mente de cuánto más o menos cuesta el producto. Bueno, ya que estamos aquí, yo me voy a poner mis babuchas para que me combinen con mis zarcillos de camello. ¿Qué tal? Sí. No podemos estar recorriendo la Medina en Nike, por favor. Seamos tradicionales.
Oigan, algo que yo amo son los dulces árabes y aquí hay muchísima influencia árabe, aunque los primeros que se asentaron en Marruecos fueron los bereberes, luego llegaron los árabes, entonces la tradición entre bereberes y árabes es impactante. Y algo que me encanta de los árabes son los dulces, un baklava. Baklava. Baklava, s'il vous plaît. Baklava model. Baklava. Aquí podemos encontrar baklava por 7 dirham, que es un poquito menos de $1, un precio increíble, ¿verdad? Sobre todo para los de Venezuela. Coméntame, ¿cuánto cuesta un baklava en tu país? Merci beaucoup. Mira esta delicia. Yo creo que este es uno de los dulces favoritos de mi vida y algo que también me encanta es que te lo puedes comer. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Un amigo caballito? Oh, yo pensé que era un burrito. Wow, mira, este lleva la carga de refrescos. Delicioso. Merci. Bye bye. Chao, caballito. Se encuentran también muchos burros en este país. Los usan, por supuesto, para llevar carga. Oigan, estoy comprando un imán, este es del país, dice Marruecos y tiene las tacitas de té, es muy bello. A mí me gusta comprar no solamente del país, sino de cada ciudad a la que voy, pero aquí no veo uno de Fez, así como que me llame mucho la atención, entonces vamos a esperar y dejamos esa compra para otra tienda. 40. 40. No, not 40. No, we want a 40. Encontré un puestito en el cual puedes comprar distintos aceites de uso cosmético y eso es algo tradicional de este país, sobre todo el aceite de argán. Yo no lo sabía, lo descubrí una vez que llegamos. El argán es típico de Marruecos y encuentras aceite de argán por cualquier parte. Algo que yo me preguntaba es cómo saber si el aceite de argán que te están vendiendo en serio es de argán. Y bueno, yo encontré este puestito donde el señor tiene una especie de extractor donde mete el producto que quieras, la semilla, y sale el aceite por el otro lado. Yo estoy comprando uno de almendras porque en Marrakech ya compré de argán. Entonces mira qué cool el proceso. Ahí está agarrando semillas, las pone en la máquina y va a salir el aceite por aquí. Pero lo que más me gusta es que esto está lleno de locales y ya todas las señoras me dijeron, sí, esto está muy bueno, cómpratelo. Oigan, nunca en mi vida había comprado un aceite de almendras tan puro. Puedes ver pedacitos de la almendra aquí. Huele como una combinación de aceites. Yo creo que es porque en la máquina hacen varios, pero esto está increíble. Estoy feliz con mi botellita de aceite de almendras. ¿Ustedes lo comprarían? Díganme en los comentarios. Estamos ahora por una zona de la Medina en la cual puedes encontrar muchísimos artículos de cuero. Ustedes saben que los artículos de cuero les decimos marroquinería. Bueno, eso tiene un sentido, es porque vienen de Marruecos. Aquí en Fez es muy típico que la gente visite las curterías, que es donde curten, donde tiñen el cuero y lo preparan y hacen pues carteras, correas, zapatos, chaquetas, cualquier artículo puedes encontrar, no solamente aquí en estas callecitas principales, sino también allá, ¿no? Es muy común que te ofrezcan ese tour. Oigan, estamos ahora en una de las terrazas desde donde se pueden ver las curtidurías, creo que es la palabra en español, en inglés se le dice tannery, y es que aquí tiñen los cueros o las pieles de los animales. Mira, pasan por un proceso de secado, también pasan por un proceso en el cual las sumergen primero en el mismo pipí de la vaca y en las heces de los animales para quitarles como lo duro de las pieles, ¿ok? Y luego pasan por el proceso de teñido y sí, todos esos hombres están ahí tiñendo pieles. Te voy a decir que esto huele a pipí con heces, ¿ok? Y eso es lo que ellos están respirando todo el día. Así que también es un gran rollo el tema de la contaminación que producen los tanneries. Esto existe aquí desde que fundaron la ciudad de Fez, que fue aproximadamente en el año 800, es decir, desde el siglo IX están los tanneries. En la ciudad de Fez hay 3, estamos viendo el más grande y el más antiguo. Este es uno que se llama Choura y mira, por allá hay otra terraza con turistas. Esta es como la principal atracción de esta ciudad.
Me parece súper lindo ver este proceso, pero también es un poco triste por todas esas personas que están ahí, porque muchos de ellos mueren de enfermedades como cáncer u otras enfermedades terminales y a tempranas edades por el tema de la exposición a los químicos. Dime en los comentarios qué opinas al respecto y qué te parecen los tanneries y si ya los conocías. Seguimos con nuestro recorrido por Fez. Tener cuidado si lo tomas, porque casi siempre te tratan de llevar al final del tour a una tienda en la cual te suelen vender los artículos en cuero a precios bastante costosos. Entonces, fuera de eso, es una experiencia, yo creo que todo el que venga a este país tiene que vivir. Miren, al final decidí por una de estas chiquititas que cuestan 50 dirham o $5 y yo compré en esta tienda porque tiene precio. Eso es algo que me gusta mucho. Merci beaucoup y agradezco que le pongan precio, así que ya saben, este pequeño souvenir. Wow, mira qué linda. 100% cuero, hecha a mano, aquí en la Medina de Fez, y tiene un bolsillito adelante. Esto es increíble. Este es para mi mamá, estoy segura de que le va a encantar. Ahora caminando por los Souks, este es el mercado donde viene a comprar muchísima gente local y se pone atascado, o sea, el pasillito principal está lleno de gente y en los laterales puedes encontrarte arquitectura muy bonita. Mira esa que tenemos ahí, por ejemplo, qué belleza. Este es un paseo espectacular. Caminando por entre los souks me encontré con este lugar, es una medraza, es un centro de estudios del Corán, la universidad para estudiar el Corán. Y están hechas en estas casas súper antiguas y muy lindas, decoradas con azulejos típicos de Marruecos. La parte de arriba es hecha en madera tallada, tiene una fuente en el medio y por solamente 20 dirham o $2 te dejan entrar y puedes tomar fotos, hacer videos. Es un lugar muy amigable con la cámara y que definitivamente tienes que visitar para que te lleves esa foto de recuerdo de Marruecos. Estoy comprando turrones porque Marruecos es turrón heaven, o sea, no sabes, consigues turrones por todos lados y además de varios sabores y son muy económicos. Bueno, eso creo yo, vamos a ver cuánto nos cuesta. Mira, él tiene aquí 4 tipos de turrones, yo solamente elegí 2, el blanco y el otro que es marroncito. Ay. Merci beaucoup, merci beaucoup. Pues sí, mira, todo este poco de turrones por $1, o lo que es igual a 10 dirham, no. Menos mal que yo no vivo aquí, porque esto sería un engorde total. A ver, este tiene maní, almendras, miel. Amo. ¿Y eso? A ver, ¿qué tal? Mira qué rico. US, California. She's from Venezuela. Venezuela. Merci beaucoup. No. Si un día están en Marruecos, que no le falta llevarse una caja de turrón. Al pasar el pasillo de los turrones nos encontramos con la mezquita Al-Karouyin. No sé cómo se pronuncia, por favor déjamelo en los comentarios la gente que sí sabe. Esta es la mezquita más emblemática de Fez y fue construida, según leo aquí, en el siglo IX, en el año 859. No puedes entrar. Y algo que me han preguntado ustedes por Instagram, les dejo aquí mi Instagram, es: Gladys, ¿cuál es el código de vestimenta para los turistas que van a Marruecos? Realmente no hay un código de vestimenta estricto. Yo he visto a muchas mujeres extranjeras que están llevando faldas cortas o chores cortos y andan perfectamente por las calles. Pero mi recomendación es que si vienes, te vistas acorde a este país. Este es un país con 90%, más de 90% de la población musulmana. Los llamados de oración son súper frecuentes y la mayoría de las mujeres está muy cubierta. Entonces tener pues un suéter, un pantalón o un vestido largo, yo creo que es bien visto y además es apreciado
utilizado por los locales como sinónimo de respeto. Y a las mezquitas no se puede entrar, pero escuchar el llamado de oración varias veces durante el día es algo muy bonito y que definitivamente hay que vivir en este país, que es el país con más mezquitas del mundo. Una pulserita en esta plaza que es la Plaza Sefarín, y aquí hay una orquesta de sonidos, están oyendo, es gente que trabaja con metal y ellos aquí hacen desde utensilios de cocina hasta bisutería, como esta pulserita que acabo de comprar por 30 dirham, lo que es igual a $3. Mira qué linda. Oigan, algo que es muy frecuente que pase cuando estás caminando por aquí, por la Medina de Fez o por la Medina de Marrakech también pasa, es que te van a llamar para llevarte a tours o te van a decir, por ahí no, está cerrado. Cuando te digan, por ahí no está cerrado, tú le dices, sí, ya lo sabía. O cuando te digan, hey amigo, ven para decirte algo, tú le dices, sí, ya sé, está cerrado, y sigues. Vamos a hacer una pequeña parada y es que tenemos que tener algo de comida en este video porque en Fez hay mucha comida callejera. Por aquí tengo un sándwich tradicional, esto es sándwich de hummus o de garbanzos. Y mira qué delicia como viene relleno, con garbancitos, a este le pusieron picante y además le pusieron un quesito de esos tipo la vaca que ríe, que son buenísimos. Esto está delicioso. Vaya creación que hicieron los marroquíes. Un besito. Coméntame si lo probarías. Y esto costó 10 dirham, aproximadamente $1. Además el baguette está súper suavecito y los garbanzos muy frescos. Y yo soy mega fanática de los garbanzos, así que esta es una comida especial para mí. Seguimos. Esta es la puerta de Berasif, otra de las que te lleva a la Medina. Y desde aquí vamos a terminar el video del día de hoy. Fue un recorrido súper interesante. Dime en los comentarios qué fue lo que más te gustó de este día. Dime también si visitarías la ciudad de Fez. Sin duda alguna, uno se siente en la telenovela El Clon. Te sientes como en un parque de diversiones para adultos en el que andas viendo por todos lados. Y aquí yo creo que es un parque de diversión para tus sentidos, o sea, se estimula todo. Así que si un día vienes a Marruecos, no dejes de visitar la Medina de Fez, un lugar súper lindo. Ahora yo me voy a la ciudad nueva, porque si algo tiene esta ciudad es que no solamente tiene la Medina, que es la antigua ciudad, sino también la ciudad nueva construida después de esta. Nos vemos pronto en un próximo video, gracias por haberlo visto. Y mira, termino con un perolero, mi set de pulseritas de souvenirs, mis zarcillos de camello, también mis babuchas que yo las usé modo camboyano con medias, así se visten por allá en Siem Reap. Y bueno, nos vemos en un próximo video, gracias por haber visto este. Chao. And the bad smell coming from this area when they work here, it's give a strong smell, but it's not a bad smell, it's a cure for a person who have asthma. They come in here, they sit 3 hours each day. After 20 days, it's gonna be good by experience because no chemical smell here, natural smell.